Nos faltan 2 estudios del Evangelio de San Mateo, y el que sigue, la próxima semana. Vamos a terminar el libro de Mateo viendo la Gran Comisión. Pero hoy vamos a ver el informe de la guardia. Voy a leer versos 11 a 15, orar y luego darles la introducción al texto que vamos a estudiar en esta noche. Siguen conmigo, verso 11. Dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estos versículos de 11 a 15, Señor, sabemos que nos enseña cosas acerca del corazón humano. Nos enseña, Señor, la capacidad del hombre incrédulo, del hombre impío, pero también demuestra, Señor, el corazón de aquel que quiere permanecer en su incredulidad y cómo se abrazará una mentira aunque no tenga sentido. Padre, guárdanos, Señor, y en este tiempo examina nuestros corazones. Si hay algunas mentiras, unas verdades a medias o supersticiones que hemos estado guardando en nuestros corazones, Señor, corrígelos, sácalos, córtalos, aléjanos de ellos, Señor, para que podamos caminar en la plenitud de la verdad que hay en Cristo Jesús. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, te pido en el nombre del poderoso Señor y Salvador de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Para el tiempo que Mateo estaba escribiendo, 30 a 35 años después de la resurrección, él dijo que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En otras palabras, 30 años después, los judíos aún usaban esto como la explicación a la tumba vacía. Eso quiere decir que no solamente inventaron la mentira, pero otros abrazaron esa mentira y la divulgaron. O sea, no solamente fue los soldados que decían a todo el mundo, sino que los soldados decían a otros, que decían a otros, que decían a otros. Y como dije durante la oración, creo que este pasaje nos demuestra algo del corazón humano. Porque el impío está siempre disponible a divulgar una mentira cuando le conviene. David dijo en Salmo 5, verso 9, hablando de sus enemigos, dijo: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. En otras palabras, estas personas hablan mentiras, hablan lisonjas, compartan mentiras porque la mentira está dentro de su corazón. Es como Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Jesús dijo en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me acuerdo, y un poquito vergonzoso admitirlo, pero cuando yo era niño, mis primos no creían ninguna palabra que yo decía. Yo era el niño más mentiroso de la cuadra, tal vez de la ciudad.
Inventaba cosas que, oh, yo vi esto y yo vi el otro, y inventaba. No, mis primos ya sabían, no, Jesse, ahí va con sus cuentos, ¿verdad? Y aún de adulto, vendedor de carros usados. Ni quiero empezar a decirle las cosas. No, este carro es como nuevo, una abuelita lo manejaba nomás 2 kilómetros al día y pura bajada, pura bajada. Sí, está nítida, ¿no? O sea, pero cuando leo en la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces tengo que admitir que la mentira estaba en mi corazón antes que estaba en mi boca. Ese engaño está en el corazón. Por eso la Biblia dice que el corazón es sumamente engañoso sobre todas las cosas. Y no sé, hermanos, qué tan fácil es para ustedes decir una mentira o exagerar una verdad. Pero este es un texto que al leerlo sigo teniendo que examinar mi corazón, ¿verdad? A decir, Dios, examíname, muéstrame si hay una mentira en mi camino, si estoy creyendo o divulgando una mentira en mi vida. A veces no es una mentira que decimos, tal vez es algo que queremos aparentar, ser más espiritual de lo que somos en verdad, aparentar que somos más inteligentes de lo que somos o más X. Sí, eso es una mentira, tal vez no dicha, pero en hecho. Y hay que cuidarnos. En una porción creo que Jesús dijo que el diablo es el padre de todas mentiras. Entonces, ya que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, dejamos imitar al padre de la mentira. Empezamos a imitar más a nuestro Padre Celestial, el Padre de toda la verdad. Pero también pensando que se divulgó esto 30 años, 35 años después, y aún es una de las explicaciones más recibidas de los escépticos hoy, ¿verdad? Eso es porque algunos son muy dispuestos a querer creer la mentira. En otras palabras, hay algo en nosotros que queremos creer cosas, aunque no estamos tan seguros de esas cosas. Había gente que habían rechazado a Jesús, que estaban gritando con la multitud, crucifícale, crucifícale. Y no querían escuchar después que se había resucitado, que en verdad era el Mesías. Entonces buscaban abrazar esta mentira. Hablando de los líderes religiosos, ellos tenían mucho que perder, admitir que Cristo resucitó. Para ellos tenían que arrepentir, tenían que admitir que juzgaron mal a aquel rabino de Nazaret. Dijeron que era un impostor, dijeron que era un engañador, pero al reconocer que en verdad había resucitado, tenían que arrepentirse, tenían que aceptar que era el Mesías verdadero y todo lo que él había dicho, todas sus enseñanzas eran verdaderas. El que dijo que Israel estaba lejos de Dios, el que dijo que su religión era superficial e ineficiente delante de Dios, sus sacrificios, sus ofrendas no agradaban a Dios. Entonces, aceptar a Cristo y todas sus enseñanzas implicaba un cambio drástico en sus vidas y no estaban dispuestos a hacer esos cambios, tanto los líderes como el pueblo. Porque Jesús dijo, si aún ves una mujer para desearla, ya has cometido adulterio en tu corazón. Si odias a tu hermano, ya has cometido homicidio en tu corazón. Entonces Jesús llevaba la ley y lo aplicaba ahí donde duele más, al hombre interior, al corazón, no solamente en lo superficial como hacían con la ley,
pero directo al corazón. Entonces hay dos formas de responder: o arrepentirse o rechazar la verdad. Y los que querían rechazar la verdad tenían que buscar un sustituto de la verdad y abrazaron esta mentira. Por eso seguía siendo divulgado años después. Pero los que inventaron la mentira, ya les dije, eran hombres malos desde el interior, por eso salió la maldad, la mentira, el engaño. Acuérdese que estos hombres traicionaron a Jesús, pagaron a uno de sus discípulos para que lo traicionara con engaño. Y cuando ese discípulo Judas dijo: es que he traicionado a sangre inocente, a ellos no les importaba eso. Dijeron: tú. Y cuando tenían que llevarlo delante de Pilato y no tenían algo verdadero, no tenían nada contra él, enviaron a falsos testigos delante de Pilato. Y cuando Pilato lo entrevistó, llegó a la conclusión, dijo: este hombre no es digno de muerte, este hombre es inocente. Se dio cuenta que lo habían entregado por envidia y trató de soltarlo, pero ellos habían manipulado a todo el pueblo, a toda la multitud, estaban gritando: crucifíquele, crucifíquele. Y para Pilato, para él no había otra alternativa más que ceder al deseo de los judíos, y lo entregó para ser crucificado. Eran hombres malos. ¿Y qué de la gente que creyeron la mentira? ¿Son inocentes? ¿Víctimas de una mentira? No, yo creo que querían creer esa verdad, querían una verdad alternativa a la realidad de la resurrección. Como les dije, si Cristo resucitó, tiene grandes implicaciones en la vida de todos, no solamente los judíos del primer siglo, sino todos los seres humanos hoy. En realidad hay más evidencia para la resurrección. Es uno de los acontecimientos históricos más investigado que cualquier otro evento en la historia de la humanidad. Y hasta la fecha hoy, ninguna mentira, ninguna investigación ha callado la verdad de la resurrección o ha parado el poder del evangelio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estos hombres que inventaron la mentira, como los que recibían y divulgaban la mentira, no querían creer la verdad. Y eso pasa hoy. ¿Sí? Ayer estuve hablando con Eben y estábamos hablando de un falso maestro que es muy popular en Latinoamérica y tiene unas mentiras que uno escucha y dice: ¿cómo es que la gente cree eso? ¿Y cómo no ven la verdad? O sea, una vez su vida, una vez las cosas que compra y las cosas que, el estilo de vida de ese falso maestro. Estoy hablando de Cash Luna, no me da miedo decirlo. Pero uno dice: ¿cómo es que la gente cree en esa mentira? Y estuvimos hablando de eso y le dije: ¿sabes qué? Es como la palabra dice, la gente amontonan maestros porque tienen comezón en el oído, quieren que alguien venga y les diga lo que ellos quieren. Entonces buscan maestros, si no hay maestros, levantan maestros que les diga lo que quieren escuchar. Y no solamente aplica a la religión o el engaño religioso, sino aplica estuve pensando en la mentira de la evolución. Tanto los que divulgan como si fuera un hecho científico, aunque no hay evidencia, pero hablan de eso como si fuera una verdad científica, ellos lo quieren creer. Y hablan de eso como si fuera verdad, pensando: tal vez si convenzo a los demás, convenzo a mí mismo.
Y la gente que están recibiendo y creyendo la mentira de la evolución es porque también quieren creer que pueden vivir su vida como les da la gana y no va a haber nunca una repercusión de eso. Nunca tendría que rendir cuentas a nadie. No hay autoridad que les va a juzgar. Pueden vivir la vida, bueno o malo, pero nadie puede decir si están haciendo las cosas bien o mal. Quieren una verdad subjetiva. Eso es mi verdad, eso es tu verdad. Todos podemos tener nuestra propia verdad. Tú haz lo que es bueno para ti, yo voy a hacer lo que es bueno para mí. Pero lleva a una sociedad depravada. Y es lo que la palabra de Dios dice que sucedería. Abre conmigo tus Biblias a Romanos 1. Romanos 1 y vamos a empezar en verso 21. Y aquí está hablando de la humanidad en general. Porque desde el principio los hombres no descubrieron a Dios. Los hombres desde un principio, Adán y Eva, Abel, Caín y todos los que siguieron, conocían a Dios. Pero cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Dice en verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia dice por qué cambian la verdad por una mentira. Dice en verso 21, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Y los que compartan o cambian, la verdad por una mentira es porque no quieren glorificar al verdadero Dios de la Biblia. No quieren alabarle ni darle gracias como Él pide en espíritu y en verdad. Y algunos que inventan o creen en dioses que no existen, levantando ídolos, estatuas, puede ser de gente, puede ser de, como dice aquí, de criaturas, de aves, de cuadrúpedos. Por toda la historia de la humanidad, hombres han queriendo cambiar la verdad o el Dios verdadero por una mentira cuando les conviene. ¿Sí? Y a través de los siglos los hombres han levantado dioses conforme a su propia concupiscencia. Yo quiero un Dios de amor, un Dios de fertilidad, un Dios que no tenga problemas y hoy duermo con aquella o con aquel, pero un Dios que todo es amor y todo lo que siente bueno es bueno. Yo quiero un Dios así. También quiero un Dios de prosperidad, uno que me dé todo, uno que nunca me castiga, uno que me dé y me dé y me dé, sin tener que dar yo o invertir. No, yo quiero uno de esos, sin tener que trabajar, alguien que me dé lo que no merezco. O yo quiero un Dios así o un Dios asá, y créeme, cambiando la verdad por mentiras cuando les conviene, cuando da lo que ellos en realidad o cuando, es como ellos piensan en su corazón. Y Jesús lo dijo, que el padre de mentira, el diablo, pues desde un principio, ¿qué dijo Adán y Eva? Ustedes serán como Dios. Cambia la verdad por una mentira. Ciertamente no morirá. No, van a ser como dioses, conociendo lo bueno y lo malo. Cambiaron la verdad de Dios. Dios les había dicho que no tomaran del fruto de ese árbol y
cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y desde el principio hombres y mujeres han sido engañados porque han amado más el engaño que la verdad. Y eso es triste. Pues vamos a ver cómo empezó esta mentira. Verso 11. Dice, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mateo menciona que había dos grupos que salieron del jardín del sepulcro ese día. Ellas es una referencia a las dos Marías, a Salomé, a las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Cristo pensando que Él aún estaba muerto. Las mujeres, como los soldados, estaban ahí en el sepulcro o el jardín del sepulcro cuando hubo un gran terremoto. Y dice que descendió del cielo un ángel del Señor. Llegando, removió la piedra. Y creo que ambos grupos vieron, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Ambos grupos vieron a los ángeles. Ambos vieron que movieron la piedra de 4 toneladas así, como quien mueve una carretilla fácil, ¿no? Y se sentaron, hicieron de la piedra una silla. Ambos vieron que resplandecía como si fuera un relámpago. Un grupo fue consolado por el ángel del Señor, las mujeres, él dijo no temáis. Pero el otro grupo temblaron y desmayaron. Pero ya volviendo en sí, ya regresando a su conciencia, salieron corriendo, entrando a la ciudad, y las mujeres también, porque el ángel les dio una comisión de ir a decir a los discípulos. También luego en el camino encontraron a Jesús, que también les dijo que tenían que ir a decir a los discípulos. Entonces habían dos grupos saliendo corriendo del sepulcro. Un grupo iba con gran gozo en el corazón y un mensaje en sus labios, y el otro grupo se iban corriendo con temor, con miedo, tal vez sus labios temblando. ¿Qué van a hacer cuando les decimos que perdimos al muerto? Y fueron con los sacerdotes. Las mujeres fueron con los discípulos. Interesante que los discípulos no creyeron a las mujeres, pero los sacerdotes luego creyeron a los soldados, ¿verdad? Los sacerdotes no fueron a investigar, no dijeron, bola de mentirosos, ustedes se durmieron. No, luego creyeron y les pagaron, les dio dinero porque creían que Jesús es capaz de resucitar de entre los muertos. Pero habían dos grupos, las mujeres iban y los soldados iban. Yo me pregunto, ¿por qué fueron a los sacerdotes? Si eran soldados, ¿a quién tenían que reportar? A Roma, a sus oficiales, ¿verdad? Tal vez al centurión. ¿Por qué fueron a los sacerdotes? Si habías visto un ángel o algo celestial, ¿con quién irías? Con alguien que sabe de Dios. No voy a ir a los sacerdotes. Esos varones de Dios van a poder explicar lo que pasó, porque vimos un ángel. Era increíble, el ángel removió la piedra después que yo creo que cuando regresaron en sí, fueron a la tumba, tenían que haber entrado en la tumba para buscar, porque ellos estaban encargados de cuidar el cuerpo. Entonces ya se despertaron y fueron y entraron, no está aquí el cuerpo. El ángel estaba aquí y el cuerpo ya no está. Tal vez los sacerdotes pueden explicar lo que sucedió. Eso es dando el beneficio de la duda a estos soldados. Tal vez pienso que sabían que estos sacerdotes eran enemigos de Cristo y que si alguien les iba a ayudar de este aprieto que estaban, si alguien les iba a ayudar a encubrir la verdad, iba a ser los sacerdotes. Pero también estamos juzgando los sacerdotes, los soldados.
Pero no sabemos. Puede haber sido porque en realidad buscaban una explicación o solamente buscaban una excusa. Pero llegaron a los sacerdotes, estos hombres de Dios, y no creo que esperaron ser sobornados. Porque la mentira que los sacerdotes les dijeron que tenían que divulgar les podía haber costado su vida. Dice en el verso 12 que reunidos los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados. Interesante, aquí cuando dice habido consejo es un término oficial, un término como habiendo quórum, ¿sí? Es que se juntaron todos del Sanhedrín, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Todos se juntaron, habían 70 más el sacerdote o el sumo sacerdote. No dice la Biblia si estaba entre ellos José de Arimatea o si estaba ahí Nicodemo. Yo estuve pensando, tal vez estaban ahí todavía como discípulos en secreto y tal vez ellos dijeron a Mateo, ¿sabes qué? Lo que hicieron, le dieron mucho dinero a los soldados, muchísimo dinero. O tal vez ya para ese tiempo, 3 días después, los sacerdotes se dieron cuenta que Nicodemo y José eran los que enterraron a Jesús y ya lo excomulgaron del Sanhedrín. No sabemos, pero aquí dice que habiendo consejo, se reunieron todos y empezaron a hablar. Los soldados dijeron que vieron un ángel. Los soldados dicen que hubo un gran terremoto, como el terremoto que hubo cuando murió este nazareno. Y trato de imaginar cómo era la conversación, pensando que alguien ahí tenía que tener sentido común y decir, y si este es el Mesías, ¿por qué vamos a mentir? O si en todos estaba obrando ese espíritu de engaño y de maldad, diciendo, no recibes esta verdad, esto no puede ser, nadie puede saber lo que ocurrió. Inventamos una mentira porque no puede ser cierto. Si esto es cierto, entonces perdemos todo. Nuestro poder, nuestra posición, nuestra riqueza, ya el pueblo nos va a echar afuera porque nosotros los incitamos a crucificar al Mesías. No, tenemos que hacer. Yo creo que estaban desesperados, tratando de cubrir algo que ciertamente iba a cambiar su vida para siempre. Y se acuerdan, ellos entraron con Pilato en el capítulo anterior, lo vemos ahí en el versículo 64, Mateo 27, 6, 4, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Antes que Jesús resucitó, ellos ya estaban en su mente diciendo, en caso si resucita, vamos a tener un plan B, ¿no? Vamos allá a decir a Pilato que debe de poner a alguien a cuidar el sepulcro para que no lo vayan a robar, porque no queremos que lo roban, porque si la gente cree que resucitó, no, el problema va a ser peor de lo que antes cuando vivía este Señor. Entonces ya tienen su plan B. Entonces aquí en la reunión yo creo que están diciendo, pues vamos a tener que ir con el plan que teníamos antes de la resurrección. No podíamos impedir la resurrección poniendo un sello o poniendo soldados en la puerta. Entonces tenemos que desmentir la resurrección. Tenemos que decir que los discípulos lo robaron y se juntaron su dinerito, el oro del tesoro ahí, y vamos a pagar a estos soldados. Pero no creo que fue fácil convencerlos. Primero, su honor estaba en línea. Imagínense
ser el soldado o el grupo de soldados o la compañía que se durmieron cuando unos pescadores robaron el cuerpo de su maestro? No podían haber dormido porque los romanos dividían la noche en 4 vigilias. Máximo era una vigilia de 3 horas. Y para que todos los grupos de soldados se reunieran a la misma vez, no puede ser, porque también tenían la responsabilidad que si hubieran dejado escapar un prisionero o si hubieran fallado en su responsabilidad, podían ser ejecutados por eso. Cuando Pedro fue arrestado ya después en el libro de Hechos, lo arrestaron, lo pusieron en la cárcel. Algunos de ustedes saben la historia. El ángel del Señor entró, abrió la puerta, dijo: vámonos, Pedro. Pedro pensaba que estaba dormido ahí. ¿Qué es esto? Y el ángel dijo: vámonos, ándale. Y lo llevó y la puerta se abría y se cerró sola. Y Pedro diciendo: wow, esto es un sueño. Y llegó afuera de la cárcel y estaba libre. Fue y tocó la puerta. Ustedes saben que la niña dijo: ¿quién es? Soy yo, Pedro. Oh, y ni siquiera abrió la puerta, entró y dijo: es Pedro. Ah, estás loca, no, ha de ser el espíritu de Pedro. Y Pedro seguía tocando y luego fueron y abrieron. Ahí estaba Pedro. Bueno, el siguiente día, dice en Hechos 12 que estaban discutiendo, ¿no? Dice Hechos 12, verso 18 a 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea, los soldados, ¿qué pasó? Aquí están ¿cómo se llaman? Las esposas. Así, aquí está la puerta cerrada bien. O sea, ¿cómo es que escapó este Pedro? No puede ser. Y estaban discutiendo. Dice: más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Interrogaron a los guardas y ¿qué tal? Pues no vimos a nada. Estábamos aquí, estábamos despiertos, nadie se durmió, y de repente en la mañana no estaba Pedro. Quiero la cabeza de cada uno de ellos. ¿Sí? Sabían que era su responsabilidad. Y no sé si se acuerdan el carcelero en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban cantando, hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero dijo: oh no. Se fueron todos y sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo y Silas dijeron: no te hagas daño, aquí estamos, no hemos ido. Y él dijo: oh my goodness. Lo dijo tal vez en griego, no en lo que dije ahorita en inglés. Pero dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvos? Si ustedes son justos, son íntegros, lo que tienen es verdadero y yo quiero eso también. Casi me iba a matar y ustedes no me dejaron porque son hombres íntegros. ¿Cómo puedo tener eso que ustedes tienen? Y luego le compartieron, tenía que arrepentir y creer en Cristo Jesús. Fueron a la casa, toda la casa de él también creyó. Gran historia, ¿verdad? Pero el punto es esto: el soldado romano tenía que pagar vida por vida si escapara un prisionero. ¿Cómo iban a pagar todos estos si perdieron a un muerto? Por seguro con la muerte. Pero los sacerdotes dijeron: no, aquí está el dinero, mira. Siguiente día los soldados andaban con BMWs, Mercedes-Benz, pero nosotros no dormimos, pero nos dieron un bono de todos modos. Mira nomás la recompensa que nos dieron por habernos dormido. No, les dieron una gran cantidad de plata. Pero increíble que se vendieron, ¿no? Los soldados, no solamente poniendo en riesgo su vida, su honor, no sabían que también ponían en riesgo su alma a divulgar esta mentira. Decir vosotros: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Saben lo que sucedió anoche mientras dormían? ¿Quién sabe? Yo tampoco sé, porque yo estuve dormido. ¿Sí?
¿Cómo es que podían decir, nosotros estamos dormidos y los discípulos entraron y robaron su cuerpo? ¿Quién iba a creer esa mentira? Ni siquiera es una buena mentira, ¿verdad? Podía haber entrado en el cuarto de Nacho y robado todos sus calcetines izquierdos y esconder el remote, y él se levanta en la mañana, seguro Jesse robó mis calcetines. No hubiera sabido porque estaba dormido. Pero la gente, ¿cómo comieron esta mentira? Porque la querían creer. Decir vosotros que estaban dormidos. Y dice en el verso 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Como dijeron, el riesgo de que los mataran, y aquí los sacerdotes, sabiendo que tienen a Pilato así de su dedo, ¿no? No se preocupen, no te van a hacer nada, este Pilato lo tenemos así. Y cierto, no hay récord de que los mataron, no hay récord de nada de eso. Y me imagino que ya Pilato estaba hasta aquí con la historia de Jesús y los sacerdotes. La tradición es que 5 años después de esto, Pilato se quitó su vida. Muchos dicen porque no podía lavar la culpabilidad. Cuando él pidió agua y lavó sus manos y dijo, estoy limpio, estoy inocente de eso, no, ni toda el agua en el río puede lavar la culpabilidad de haber traicionado a Jesús, cambiado la verdad por una mentira. Entonces yo creo que Pilato ya estaba harto de todo esto. Dijo, bueno, ustedes arreglen de esto. Y más de 100 años después, Justino Mártir grabó que los judíos aún enviaban mensajeros a todos los países donde habían ido los discípulos. Ustedes saben, después de la persecución, todos los apóstoles, todos los discípulos, todos los que habían visto a Cristo resucitado, iban y predicaban el evangelio. Y los judíos mandaban anti-evangelistas que iban a todos los países para decir, no, los discípulos robaron el cuerpo, los discípulos robaron el cuerpo, esto no es una verdad, él no resucitó. Pero nunca podían producir evidencia. Nunca podían producir un cuerpo, nunca podían decir, encontramos el cuerpo. Y ciertamente estaban buscándolo, buscando desmentir esta resurrección, tratando de buscar entre todos los sepulcros un cuerpo crucificado, alguien que puede parecer a Jesús. Pero no. Y dice en verso 15 que ellos, tomando el dinero, hicieron como les había sido instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Se esparció esta mentira porque muchos querían creerlo, no querían aceptar la realidad que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el que merece toda la honra, todo el honor, toda la obediencia de todo ser humano que ha vivido. No querían aceptar eso. Entonces lo divulgaban y lo compartían. Cambiaron su verdad, vendieron la verdad de estos soldados. Pero creo que esta mentira que fue divulgada también comprueba la evidencia de la resurrección. En este sentido, los sacerdotes tenían que inventar esta mentira porque no podían negar que la tumba estaba vacía. Y esta semana, leyendo los comentarios, también he leído muchas excusas o mentiras que se han inventado a través de los siglos, tratando de explicar la tumba vacía. Algunos dijeron, no, tal vez los discípulos no lo robaron, tal vez unos ladrones o los enemigos de Cristo robaron su cuerpo. Entonces,
Cuando no podían parar el evangelio, ¿por qué no dijeron: nosotros lo robamos, aquí está donde lo escondimos? ¿No? Algunos han dicho: tal vez Cristo no murió, tal vez estaba en coma y el frío de la tumba lo despertó, y el aroma de las especias, 100 libras de especias, tal vez lo despertó después de haber sido crucificado, clavado sus manos y sus pies, movió una piedra de 4 toneladas y salió y dijo: mira, estoy bien. Y todas las mentiras han sido desmentidas, ¿sí? Y el película que vimos la otra noche, el viernes, el caso de Cristo, ese mismo ateo estaba investigando todas las posibilidades de que tal vez Cristo no murió en la resurrección, o fue con un psicólogo para preguntar si no podía haber sido tal vez una ilusión de parte de todas las 500 personas y creyeron la mentira de la resurrección y todo esto, y todos los vieron, pero solamente tomando la Biblia como evidencia, Jesús apareció más de 10 veces y lo vieron más de 500 personas, y no solamente en la Biblia, pero hay escritos extra bíblicas como el de Josefo y otros que también grabaron que esto sucedió, y la noticia fue por toda esa área que Cristo había resucitado. Entonces no es solamente lo que dice la Biblia, sino que lo que dice los escritos en esos tiempos. Entonces él investigó porque él estaba tratando de encontrar una mentira que él podía creer. Y casi al final de la película alguien le dice: ¿cuánto va a ser suficiente evidencia para que aceptes la realidad? ¿Sí? ¿Cuánta evidencia es suficiente para ti? Y se arrepintió y dio su vida a Cristo Jesús. Algo que no está en este texto, pero es una verdad que creo da un testimonio fuerte acerca de la resurrección de Cristo, es que los discípulos que ellos acusaron de robar el cuerpo fueron torturados, perseguidos, muertos por esta verdad. Algunos de ellos vieron a sus familiares siendo torturados antes de matarlos, tratando de hacerles decir que era una mentira. Ninguno de ellos cambiaron la verdad para salvar sus vidas. Y creo que eso da testimonio. Aún Satanás admita que el hombre dará todo por salvar su vida. En Job capítulo 2 verso 4, esto es durante el tiempo cuando Dios dijo a Satanás que probaba a Job y le quitó su familia, le quitó todo lo que tenía, y aún permanecía fuerte en su fe. Y Satanás le dijo aquí: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras está diciendo Dios: pero si me dejas amenazar su vida, yo sé que dejará su fe. Déjame amenazarlo, déjame poner el temor adentro de él, de su vida, y yo sé que él va a dejar su fe. Sabemos la historia de Job. Permaneció en la fe, aunque no entendía las circunstancias, aunque no entendió todo, permaneció en la fe. Y algo que Satanás no tomó en cuenta con Job o con los apóstoles es el valor de la fe. Porque el verdadero creyente no cambiará su fe en Dios por 100 vidas. Porque saben que la verdad de Cristo nos da una vida eterna. No lo cambian por toda la plata en el mundo, ni toda la riqueza, ni toda la fama, ni 100 vidas. Y cada uno de los discípulos continuaron testificando de la verdad de la resurrección hasta su muerte. Y aunque fue divulgado esta mentira, no prevaleció. No prevaleció en los tiempos de Mateo, no prevaleció hoy, ni prevalecerá mañana, porque grande es la verdad y siempre
prevalecerá. Hay dos formas de responder a la verdad. Y vemos ahí dos grupos. El grupo de las mujeres salieron con gran gozo en su corazón y un gran mensaje en sus labios. Pero los soldados salieron con temor, con duda, buscando abrazar de cualquier mentira que les iba a convenir en ese momento. Entonces todos tenemos que decidir: o caminamos en la verdad con gran gozo y un mensaje en nuestros labios, o continuamos queriendo creer cualquier excusa para no someter nuestra vida a Cristo Jesús, creyendo cualquier superstición, cualquier sustituto de la verdad. Puede ser una religión falsa, puede ser una mentira como la evolución, puede ser una superstición o cualquier otra cosa, por tal de no entregar tu vida al Dios verdadero y vivir su vida de acuerdo a la palabra verdadera de Dios. Ustedes deciden, ¿van con gozo o van con temor? ¿Van con la vida eterna o venden la verdad por algo temporal y triste? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tenemos en nuestras manos la verdad del Evangelio, el testimonio fiable de tu palabra y los testigos, Señor, que entregaron sus vidas por esta verdad. Y la verdad prevaleció y prevalece hasta hoy. Sabemos que mañana prevalecerá la verdad porque es poderosa. Y tu evangelio cambia vidas cuando aceptamos la verdad de ella. Padre, te pido, Señor, que en esta noche, que la verdad sea implantada en nuestros corazones. Que no importa si el enemigo viene a ofrecernos plata, fama o 100 vidas, que nunca cambiamos la verdad del evangelio por algo temporal, sino que podemos conocer la verdad. Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nos aferramos, Señor, a la fe en Cristo Jesús, aunque venga persecución o muerte, que podemos tener fe, como la fe que tuvo los apóstoles, que podemos tener fe como aquellas mujeres que corrieron para compartir las noticias. Y quien quiera que tú pongas en nuestro camino, Señor, con el mismo denuedo, con la misma certeza y con el mismo gozo podemos compartir la verdad del evangelio. Y que nos usa, Señor, como heraldos de tu evangelio aquí en esta generación. Padre, aquí en este cuarto tal vez hay algunos que no han entregado sus vidas a Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les convence de la verdad, les convence de la justicia, que los convence de su propio pecado que solamente Cristo puede limpiar, y que entregan sus vidas a ti, mi Dios. Y Padre, pido por mis hermanos en la fe, que tú los fortaleces, que maduren más y más en su fe, Señor, que pueden ver que tú mueves montañas aún hoy, como lo hacías a través de los siglos, levantando muertos, limpiando leprosos, sanando heridos, haciendo milagros, Señor, que a la predicación de tu palabra tus discípulos trastornan al mundo. Señor, queremos trastornar a Jerez para tu gloria y tu honra, que muchos vengan a creer en ti y se entregan a ti, mi Dios. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.